Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña y estoy agradecido de Dios de volver a estar junto a ti a través de esta plataforma de YouTube de nuestra iglesia Casa de Bendición en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Si no te has suscrito, recuerda hacerlo a través de darle a la campanita que aparece aquí en pantalla para que te suscribas y puedas recibir nuestros mensajes, las reflexiones y cualquier notificación que desde aquí hacemos con mucho agrado y mucho gusto para ti. En este tiempo vamos a hablar bajo el tema equipo de salvamento. Para ello hemos considerado la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Muy bien. Qué placer poder reencontrarnos nosotros de manera consistente en todo este tiempo que ha sido de pandemia y de tantas irregularidades en lo que era la cotidianidad, que ya no es cotidianidad, ya tiene otro nombre. Y es un placer el hecho de que tú y yo y nosotros nos hayamos mantenido unidos a través de esta palabra de fe, a través de este diálogo de la palabra de Dios, de esta comunión a través de la palabra y a través de esta plataforma. Es un gran privilegio el poder llegar a tu casa, ahí donde tú estás escuchando ahora este mensaje, este diálogo. Muy bien. Le he puesto por tema al mensaje de hoy, equipo de salvamento. ¿Qué es un equipo de salvamento? Bueno, es una unidad, encontré que dice que es una unidad que implica generalmente recuperar a personas que están en situación de alto riesgo para evitar la pérdida de vidas y para prevenir lesiones. Es decir, un equipo de salvamento o un equipo de rescate, que es lo mismo, es una unidad muy especializada que tiene que ver con rescatar a las personas, sobre todo la vida humana, que tiene que ver con el don de la vida, con el regalo de la vida, que es lo más preciado que nosotros podemos encontrar en este mundo. La vida, no hay cosa más valiosa que la vida. Y qué pena que mucha gente esté malgastando su vida, mucha gente esté desperdiciando su vida, y lo hace de una manera a veces sutil, que no entienden que la están gastando, entienden que la están aprovechando, que se la están gozando. Porque hay que ver a qué llamamos nosotros gozo en estos días, qué llamamos nosotros felicidad en estos días. No creo que algo que pueda dañar nuestra vida en cualquier sentido podamos nosotros tenerlo como un motivo de alegría y de gozo o de disfrute. Pero bueno, la vida es el don más preciado que hemos recibido de Dios. Y estamos llamados a disfrutar de esa vida, estamos llamados a cuidar de esa vida. Entonces, un equipo de salvamento, un equipo de rescate, es un equipo, como dije anteriormente, muy especial, porque son personas que están ligadas a salvar la vida de la gente. Hemos visto nosotros, recientemente aconteció una tragedia en la ciudad de Miami, donde sabemos que un edificio de apartamentos se derrumbó, y bueno, hubo una gran cantidad de pérdidas humanas, y pudimos mirar a través de los medios de comunicación, de la televisión, cómo los equipos de rescate estaban ahí hurgando entre los escombros, buscando personas que pudiesen estar lesionadas y vivas, y recuperando lamentablemente cadáveres de personas que perecieron en esta tragedia. De igual manera, quizás tú has sido testigo de algún tipo de rescate en tu comunidad, en tu ciudad. Quizás tú fuiste testigo de mirar cómo sacaron a alguien que se estaba ahogando, cómo libraron a alguien de una situación en la que su vida estaba en alto riesgo de
de perecer. A veces nosotros no le damos la importancia a los equipos de salvamento que debieran tener. Los rescatistas generalmente son héroes anónimos. No son personas que andan alardeando de que yo salvé tantas personas, de que yo hice aquello, de que yo hice lo otro, porque son personas muy especiales. Son personas que arriesgan su vida para salvar la vida de otros. Y yo quiero que esa partecita tú y yo la entendamos y la podamos digerir en esta hora. Que el rescatista pone en riesgo su vida para salvar otra vida. Y en ese sentido, a partir de ahí, es que voy con mi reflexión en esta hora. La iglesia de este tiempo amerita, la iglesia de este tiempo, ser un equipo de salvamento, actuar como tal, porque realmente a eso está llamada la iglesia, a eso está llamado una persona que se considere cristiano, a ser parte de un equipo de rescate. El Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, elige sus 12 apóstoles. ¿Quién eran estos 12 hombres? Eran 12 hombres, vamos a decir, común y corriente en lo humano. No tenían nada de especial conforme a como nosotros consideramos a la gente especiales. Es decir, a veces nosotros si vamos a hacer una fiesta, por así decir, buscamos los invitados especiales y clasificamos dentro de toda la gente personas especiales para que vayan a nuestra fiesta, para que vayan al evento que estamos preparando. Sin embargo, la elección de los 12 apóstoles de Jesús nos enseñan que no hay acepción de personas, que no hay clasificación de personas, ni por sexo, ni por edad, ni por raza, sino que nos enseña el Señor que simplemente Él hace un llamado y que aquel que responde a ese llamado puede ser parte de su equipo, puede ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Sí, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual cada uno de nosotros es como un miembro en particular. Unos son ojos, otros son manos, otros son brazos, etc. Pero Él es la cabeza. Y dice la Biblia que cuando Él llamó a los 12, lo primero que hizo fue que les dio autoridad, escuche bien, sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense qué capacitación recibieron estos hombres. Yo estoy hablando de una lectura del Nuevo Testamento. Yo no estoy hablando, escúchame bien, de asuntos del Antiguo Testamento. Yo estoy hablando muy específicamente de una enseñanza neotestamentaria. Y usted me dirá, ¿y por qué usted está aclarando eso? Bueno, tengo que aclarártelo porque las iglesias de este tiempo deben de regirse, o estamos llamadas a regirnos por las normas neotestamentarias para fines de gobernar, del gobierno de la iglesia, es decir, de la dirección de la iglesia. No debe de responder con normas antiguo testamentarias. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento tiene que ver con las instrucciones, básicamente, y las enseñanzas de Jesús. Y cuando hablamos de enseñanza de Jesús, estamos hablando de las enseñanzas de lo último de los muñequitos, del Señor Dios Todopoderoso, de lo último de la última y única revelación poderosa del Padre en la dispensación de los tiempos de la gracia. Entonces, llama el Señor a estos hombres, los capacita, les da autoridad, es decir, les da la capacidad, el poder de situaciones que no lo puede hacer ningún profesional humano en esas áreas. Nadie puede operar a un ser humano para sacarle un espíritu inmundo que esté posesionado de él. Y usted sabe, como yo, que la actividad maligna es real y se mueve. Sin embargo, no hay cirujano que pueda operar a una persona poseída por un espíritu inmundo.
hemos tenido avances extraordinarios en lo que a la salud se refiere, en lo que a la ciencia se refiere. Sin embargo, hay un punto en el que el hombre no puede, y entonces es donde Dios interviene. Y mire qué bien que Dios entonces capacita a estos hombres comunes y corrientes, como eran ellos, hombres comunes y corrientes. Dios los capacita para echar fuera, darle autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar enfermos. Usted que me está mirando, que usted no cree en la doctrina de la sanidad divina, si quizá usted no cree en la manifestación de demonios en estos tiempos, bueno, entonces este mensaje no va dirigido a usted. Este mensaje está dirigido a una persona que entienda que esta esfera de lo espiritual es una esfera real, donde el ser humano se está moviendo influenciado por fuerzas del mal, si se lo permite, y hasta poseído también. Que estamos viviendo en un mundo en donde las enfermedades las peores enfermedades no son aquellas físicas, son aquellas emocionales y espirituales que generalmente no se ven, pero que están ahí. Para esas situaciones el Señor capacita a sus 12 discípulos, que fueron luego los 12 apóstoles. Menciona los nombres de ellos ahí, Mateo capítulo 10. Sin embargo, dice el versículo 5 en adelante, que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjese bien, Él los envía y Él los instruye. Y eso es una cualidad de un rescatista de almas. Debe ser enviado y debe ser instruido. Nadie puede ir, como veo ahora, que cualquiera, sin estar ni llamado por Dios, ni instruido por Dios, va a involucrarse con estos asuntos espirituales que está hablando la palabra. La Biblia registra de un hombre que fue a echar fuera un demonio, no estaba capacitado, y la Biblia registra lo que hizo el hombre poseído por el espíritu con aquellos hombres. Sencillamente los dañó. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados para ello. Entonces, es importante saber que Dios envía y que Dios a quien envía lo instruye. Sigue diciendo la palabra de Dios que el Señor entonces les da las instrucciones, le va diciendo estrategias de lo que se van a encontrar cuando vayan, de los posibles escenarios donde tienen que ellos interceder. Y quiero detenerme en el versículo 8, que fue el versículo que leí, donde el Señor les dice: id, sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Tremenda instrucción le da el Señor. Le ratifica a qué los envió. Le ratifica para qué estaban ellos capacitados de parte del Señor. Y vuelve y les recalca y le dice: sanen enfermos. Siempre ha habido enfermos, pero los enfermos a que hace alusión esta palabra tiene que ver con los enfermos terminales de aquel tiempo, sobre todo aquellas enfermedades que no tenían cura. Como está llena, el registro bíblico está lleno de cómo situaciones de enfermedad de alto grado, de peligrosidad, de un alto nivel, de casi de morirse la gente. Iban los apóstoles, iban los discípulos, oraban, ponían las manos sobre ellos y en el nombre de Jesús la persona se sanaba. La Biblia está llena de esos milagros. Y ciertamente todo esto es una confirmación de lo que ya el Señor había dicho también. En la gran comisión, cuando Jesús comisiona a los apóstoles, les dice: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15, Mateo, todos los evangelios prácticamente hablan de esto. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, la comisión que le deja a la iglesia, le dice: vayan,
predicar este evangelio, esta buena nueva a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Es decir, será rescatado. El que no, será condenado. Y habla de esto y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese, no dice, estas señales seguirán a los 12, sino que extiende el Señor esta gracia sobre toda la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es lo mismo. Cuando estos hombres, instruidos por Dios, reciben esta palabra, no se crea que ellos estaban recibiendo esta palabra con mucho beneplácito. ¿Por qué? Pues las implicaciones que esto tenía. Se trataba de salvar almas. Limpiar al leproso tenía una implicación demasiado grande. El que le ponía la mano a un leproso, a un muerto, en los tiempos de Jesús, era considerado una persona inmunda. De eso hemos hablado aquí en otros mensajes. Tocar a un enfermo, dependiendo de la enfermedad que tuviera, tenía implicaciones muy graves. Es decir, el Señor lo estaba enviando como oveja en medio de lobos, que es lo que dice más abajo en este capítulo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Fíjese, y le dice, porque lo estoy mandando a escenarios de alto riesgo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor le dio una instrucción maravillosa a los discípulos, que es la instrucción para la iglesia de este tiempo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender lo que implica salvar un alma. Si hay una persona experta en rescatar un alma, se llama Jesús. ¿Sí? Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Es decir, en ningún otro una persona puede ser rescatada, ni puede ser mucho menos salvada, ¿verdad? Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso quita toda duda de que no hay más que un solo Salvador. Que hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese Salvador se llama Jesucristo. No hay dos, no hay tres. Un solo mediador, un solo nombre, Jesús. Y es este Jesús quien envía a los 12 y hoy también a través de la palabra nos está enviando a nosotros. Nos está enviando a ti y a mí, que como cristianos, que como iglesia militante, hoy tenemos que despertar, hoy tenemos que asumir un rol, un papel como nunca antes lo hemos hecho. Y tú, que estás ahí mirándome y tú quizás estás diciendo, yo no soy de ninguna iglesia, entonces eso no es para mí. Tú estás llamado también. Porque ¿sabes algo? Si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Si estamos aquí porque tú eres una persona que cumple con el hecho de estar oyendo este mensaje, te hace a ti una persona hasta cierto punto responsable de cargar una visión de Dios en tu vida. Te darle propósito a tu vida. Uno de los propósitos de tu vida es que otros que están perdidos, sin rumbo en esta vida, vengan y se encarrilen y se encajen en el propósito de Dios. Así que alégrate, ponte contento, contenta de que somos llamados a ser parte del equipo de rescate de Dios. ¿Qué implica salvar un alma? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene salvar un alma? Fíjate.
Antes de yo decirte las implicaciones que tiene salvar un alma, yo te quiero decir que un rescatista tiene ciertas cualidades. ¿Cuáles serían? Bueno, yo dije dos al principio. Yo dije que tiene que ser enviado y tiene que ser instruido. ¿Por quién? Por el Señor. Pero fíjate, un rescatista está expuesto de manera indefinida a altos niveles de riesgo. Cuando esa persona de la defensa civil, de los equipos de salvamento, están prestos, dispuestos a que en cualquier momento ellos lo llamen, tienen que estar ahí. No importa la hora, no importa si es domingo, si es sábado, el rescatista responde inmediatamente, su superior lo llama. Se trata de salvar vidas. Está expuesto a un alto riesgo y está expuesto a estar en diferentes escenarios de mucho peligro. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un rescatista lo llaman y tiene que estar metido en el fuego, calor, frío, tempestad, tormenta, nieve. Puede estar envuelto en asuntos de toxicidad cuando explota algo químico y tiene que meterse ahí con el equipo, ¿verdad? Para eso. Pero es una persona que está expuesto totalmente a escenarios de alto riesgo. Es decir, un rescatista debe estar dispuesto a poner su vida en riesgo para que otro sea salvo. Entonces, hay tres cualidades que debe tener un rescatista de almas. Número uno, instruido y capacitado. Instruido y capacitado. En este caso, el único que puede instruir para salvar almas, ¿sabe quién es? El que puede salvar el alma. El Señor. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Instruido y capacitado. Si un rescatista no lo instruyen en el área donde va a actuar, acuérdense que hay rescates aéreos, rescates marítimos, hay muchos tipos de rescates. Entonces, los equipos, los cuerpos de salvamento deben estar capacitados para operar en esa área donde ellos trabajan. En ese sentido, la segunda cualidad importante de un rescatista es que tiene que estar física y emocionalmente preparado para afrontar muchas adversidades. Una persona que le tenga miedo a la sangre no puede ser rescatista. Una persona que no esté capacitado, que no esté preparado para ver lesiones graves, dígase brazos rotos, heridas profundas, no puede. Se va a desmayar. No puede. Cuando vea la sangre, a quien van a tener que rescatar es a él o a ella. Número 3, un rescatista debe saber trabajar en equipo. Indispensable. Tiene que saber trabajar bajo una misma visión de trabajo. Hay muchas más, pero me quiero concentrar en esas 3. Tú como hombre o mujer de Dios, si no estás sujeto a una visión de trabajo, tú no puedes operar de manera individual. Miren, hay personas, quizás muchos de ustedes lo hacen, que en determinada época del año tienen como norma ayudar personas y hacen compras y donan ropa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le digo algo? El hecho de tú hacer eso significa qué tipo de corazón tú tienes. O sea, eso habla de un corazón misericordioso, eso habla de un corazón dadivoso, generoso. Pero la pregunta mía viene, ¿tú sabes si realmente a quien tú le llevas esa ayuda es la persona que lo necesitaba? Entonces, es por ahí por donde viene la parte de la visión de dar, de la visión de ayudar. A veces nosotros no estamos llevando las cosas donde la gente que lo necesita. Y usted sabe de qué yo estoy hablando. En ese sentido, las cosas se deben de canalizar por los canales correctos para que la bendición llegue donde tenga que llegar.
que tú sepas que esa comida llegó donde un hambriento, que tú sepas que esa ropa llegó donde un desamparado, donde un desnudo, que esa agua llegó donde un sediento. Y si eso no está claro en nosotros no podemos ser rescatistas. No podemos ir en pos de las almas, porque no estamos claros de lo que vale un alma. La Biblia dice con respecto al valor de un alma: ¿de qué le sirviere al hombre si ganare todo lo que hay en este mundo y perdiere su alma? Queda explícito ahí que el alma vale más que todos los bienes que pudiera haber en este mundo. De eso se trata, ser parte del equipo de rescate del cielo. Trabajar en equipo, trabajar como un solo cuerpo, no trabajar como el llanero solitario, como la loba solitaria. No. El Señor ha establecido su orden de trabajo, y el trabajo de Dios siempre es un trabajo en equipo, sujeto a una visión, sujeto a un llamado. Voy a terminar dejando una pregunta. ¿Estamos nosotros como individuos, como iglesia, preparados para el rescate de almas? Esa pregunta cada quien se la debe de responder. Sí quiero invitarte a que formes parte del equipo de rescate de Dios y te unas al cuerpo de Cristo y te unas al equipo de salvamento del cielo y le sirvas a Dios y le sirvas en espíritu y en verdad como Él lo demanda, porque única y exclusivamente haciendo eso podremos hacer ese trabajo tan imprescindible en un tiempo en el que el mundo se ha vuelto al revés, en un tiempo en donde el mundo necesita más de corazones, de decisiones y de determinaciones en Dios como nunca antes lo necesitaba. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lo que recibiste de gracia, lo damos de gracia. Amén. El Dios del cielo te bendiga y te guarde. Deja tu comentario debajo del video y estaremos en contacto. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta hora. Gracias por este momento en el que tu palabra ha marcado nuestras vidas, ha penetrado nuestros corazones. Ayúdanos a ser parte de ese ejército de hombres y mujeres que trabajan para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.